Ahí sí, ahí está grabado. Gracias. Entonces volvemos. ¿Qué hace el método de efecto fijo? Controla por las variables que son constantes en el tiempo. ¿Cuál es el procedimiento por medio del cual controla? A través de esta resta que hace entre cada observación y su promedio. Y eso se llama time dividend. Y ahí sí nos va a quedar el modelo de efectos fijos, que en realidad son las variables transformadas. Cada variable es observación, se resta respecto al promedio. Este modelo de efectos fijos, que en inglés se escribe como FE, también se conoce a veces como, voy a borrar acá, el modelo Within, ¿ya? ¿Por qué se dice modelo Within? Porque se concentra solo en la varianza que cambia en el tiempo, ¿ya? Mientras que la varianza between, la varianza es entre las unidades, como la varianza transversal, mientras que la varianza longitudinal o la que cambia en el tiempo es en esa en la cual se focaliza el modelo de efecto fijo. Este era el modelo en su esencia, y la principal ventaja que tenía es controlar por las variables constantes en el tiempo. Habíamos visto un primo cercano que se llamaba primeras diferencias, que en inglés se dice first differences, o primeras diferencias, que son muy similares los dos modelos. Y ahora, porque ¿en qué sentido eran similares? Nos permitían controlar por las características constantes en el tiempo. Sin embargo, el procedimiento era un poco distinto. Efectos fijos hace la resta respecto al promedio, mientras que primera diferencia lo hace la resta entre dos puntos consecutivos en el tiempo, ¿ya? Es la diferencia entre los dos modelos. Un breve mención a los supuestos estadísticos de efectos fijos para, básicamente, yo quisiera ilustrarles cuál es la principal ventaja de este método, ¿ya? No voy a entrar más en detalle en términos estadísticos, y dado que el taller está más focalizado en la práctica, pero de todas maneras se los menciono, que este método, que en inglés se conoce como efecto fijo, en general es una regresión OLS, pero con los datos transformados. Con esta transformación, la resta respecto al promedio. Y hay unos supuestos claves del insesgamiento. ¿Qué significa insesgamiento? De dar en el blanco, que nuestros coeficientes de regresión estén dando en el blanco al cual nosotros queremos apuntar. Acá está el modelo ya más bien expresado en sus términos formales. Sabemos que el término error va a tener dos componentes, uno que varía en el tiempo y uno que es constante. Sabemos que efectos fijos controla por este. Bueno, algunos de los supuestos que hace el modelo. Primero, asume una muestra aleatoria transversal. Para cada unidad del tiempo vamos a tener una muestra aleatoria transversal. Es una de las razones por las cuales hay atrición tal vez puede ser un problema para la estimación. Segundo tema, vamos a tener variables que cambian en el tiempo y que no existe colinealidad perfecta. ¿Qué significa colinealidad perfecta? Que las variables no están perfectamente correlacionadas. Eso no es un problema mayor. Y lo que quisiera destacar en esta sección ya un poquillo más abstracta, este supuesto que yo se los mencioné en la clase pasada, que es la idea de el supuesto de exogeneidad estricta, ¿ya? Formalmente, este supuesto lo que nos dice es que el término error no va a estar correlacionado ni con las variables independientes, ni con el término error constante en el tiempo. Lo repito. ¿Qué significa este? Este es el término error que cambia en el tiempo, ¿no es cierto? Son los no observados que cambian en el tiempo. Eso no va a estar correlacionado, por supuesto, con las variables independientes en el modelo y con el término error que es constante en el tiempo, que se llama heterogeneidad observada, ¿ya? Esto porque básicamente si son estrictamente exógenas para el efecto observado. Voy a entrar más en detalle de este supuesto a continuación, ¿ya? Voy ahora a profundizar en esta idea para básicamente decirles en qué sentido es estricto esta idea de exogeneidad. Acá nuevamente está, ¿ya? Nuevamente es la misma idea. Ustedes pueden pensar esto del siguiente modo. Pueden decir, ok, yo quiero estimar el efecto de X sobre Y, ¿ya? Y voy a tener un mu sub i, que es el término error, y voy a tener el epsilon it, y esto es it y it, ¿ya? Y estas variables tienen las siguientes características. Afectan tanto a x como a y. ¿Qué nos dice este supuesto de exogeneidad estricta? Básicamente, y esta correlación de acá, ¿ya? ¿Qué nos dice este supuesto de exogeneidad estricta? Básicamente nos dice que estas líneas que yo estoy tachando no existen, ¿ya? Que yo, por supuesto, las estoy eliminando del modelo. Y al hacer eso, yo podría estimar el coeficiente de regresión del efecto de X sobre Y
correctamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo EIT? Son las variables no observadas que cambian en el tiempo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la ventaja desde un punto de vista teórico de efectos fijos? Que nos va a permitir controlar por estas características sin tener información en la base de datos. El método hace eso. Ahora bien, nos ayuda para dar en el blanco, sin embargo, de todas maneras, persiste información que tal vez nos falte en el modelo y que puedan sesgar los resultados. Esa es la primera idea respecto a este supuesto de exogeneidad estricta. La segunda, que quisiera destacarla en esto acá abajo. Básicamente se le dice que es estricto porque la correlación entre el término error y estas variables que están en este sector de acá, no solo implica los valores pasados, sino que también implica, como dice acá, los valores futuros. ¿Ya? Esto es como bien abstracto, es como pensar en datos futuros, ¿ya? De los datos, pero el supuesto implica eso. En economía eso no es menor, porque, por ejemplo, si uno está modelando la expectativa económica de inversión, evidentemente las inversiones también consideran las probabilidades del futuro de la inversión. Entonces, por eso, este supuesto no es menor. Y otra cosa que también es tener en cuenta los posibles feedback que pueden haber entre las variables. Por ejemplo, feedback es básicamente que X afecte a Y, pero que también Y afecte a X. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, este supuesto es bien fuerte, ¿ya? Es un supuesto fuerte. O sea, efecto fijo nos ayuda, por un lado, a la estimación, porque controla por las variables constantes en el tiempo, pero por otro lado, hace este supuesto respecto a feedbacks y relación con valores futuros que tal vez no sean realistas en los modelos, ¿ya? Eso es importante de tener en cuenta. Bien, con eso vamos a pasar a una ilustración de efectos fijos. Este es un típico gráfico de ecuaciones estructurales de path analysis, donde ustedes pueden ver el modelo. Las ideas que yo les he representado en unas ecuaciones, las pueden ver ahora en un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La y va a ser nuestra variable dependiente, la x va a ser la variable independiente de interés, y fíjense, el alfa es el mu sub i, y el épsilon es el épsilon it. Entonces, ustedes pueden ver que yo tengo interés en estimar este modelo, y básicamente lo que hace efectos fijos, por así decirlo, por sobre todas las cosas, es controlar por la correlación entre esta variable y esta variable. Controla por eso. ¿Cómo lo controla? Por esta cosa de time diminished. Y es una gran ventaja. Como les mencioné, por ejemplo, en educación, una clásica variable que podría estar acá son las habilidades innatas. Entonces puede ser una gran ventaja si nosotros queremos ver desigualdad en oportunidades de aprendizaje, ¿ya? El primo cercano de efectos fijos, que no lo vamos a ver en el taller, aunque yo de todas maneras, nosotros de todas maneras le incluimos el código, es algo que se llama random effects, que es como el competidor clásico del efecto fijo en análisis longitudinal. Si ustedes ven el gráfico, son muy parecidos, salvo que no existe esta flechita de acá. Esta flechita no existe. ¿Por qué? Porque random effects no asume que los datos no están correlacionados por defecto. Y eso tal vez no es realista, ¿ya? De ahí que se dice que efecto fijo es bueno para, por así decirlo, dar en el blanco para causalidad, puesto que asume directamente, elimina esa correlación, mientras que random effects asume que no existe esto, ¿ya? No voy a entrar más en detalle a random effects porque es un mundo aparte, medio complicado, más bien nos vamos a concentrar en efectos fijos y también ilustrar esto con los datos de panel. Para datos categóricos, ¿cómo funciona esto? La lógica es la misma. Vamos a tener, independientemente de cómo sea la variable, con dato panel ustedes van a tener variables que cambian en el tiempo y variables que son constantes en el tiempo, y van a tener modelos de efectos fijos que van a controlar por esta cosa y un componente que no cambia. La lógica es la misma, ¿ya? La lógica es la misma, aunque los modelos ya técnicos cambian, pero la lógica en términos de control que estamos haciendo a nuestros datos, los supuestos son idénticos. Bien, con esto cerramos los efectos fijos y pasamos al tema del Cluster Standard Errors. ¿Okay? Entonces voy a hacer un repaso. ¿Qué está? Básicamente, modelos de regresiones para análisis de datos de panel. Nos estamos introduciendo en esa temática y estamos ocupando variables dependientes continuas. Sin embargo, ya les dije, o ya les adelanté, que los modelos para variables categóricas funcionan con la misma lógica. Hemos visto dos modelos, básicamente, de análisis de datos panel. El primero, el efecto fijo, y el primo cercano, que es primeras diferencias, ¿ya? El tercer modelo clásico es el Random Effects, que se los mencioné, pero no vamos a entrar en detalle por un tema de tiempo. Y simplemente para repetir la idea,
¿Cuál es la ventaja tanto de primeras diferencias como de efectos fijos? Que controlan por defecto por las variables constantes en el tiempo. ¿Ya? Esa es la gran ventaja sustantiva de efectos fijos y por lo cual por lo general es muy popular. ¿Ya? Es bien popular, en educación se utiliza mucho, en sociología se utiliza mucho, así que eso es la gran ventaja que tiene el modelo de efectos fijos. Bueno, solucionamos el tema de los Musuki, ¿ya? De las variables constantes en el tiempo, pero nos puede persistir un segundo problema que se los mencioné ayer, que también es por defecto de los datos longitudinales, que es el tema de la correlación serial o de la autocorrelación del término. ¿Cómo dar cuenta de eso? Vamos a ver una de las soluciones. Hay varias soluciones en la literatura. Vamos a ver una que es también una muy popular en la práctica por su simpleza, ¿ya? Que se llaman errores estándar clusterizados. Pero también, como mencioné ayer, alguien me mencionó en el chat, los random effects también son una solución al tema de correlación serial, por si acaso. Así que veamos los cluster standard errors. ¿Qué son estas cosas? ¿Ya? ¿Cuál es lo sustantivo de lo que estaba? Efectos fijos, básicamente, el gran tema del efecto fijo es cómo estimar bien el coeficiente de regresión. ¿Qué significa estimar bien? Que esté técnicamente que sea insesgado. ¿Ya? ¿Y por qué no ayuda para insesgamiento? Esa es la primera gran fuente de información de un modelo de regresión, el coeficiente de regresión. Una segunda fuente de información es la incerteza en torno a este coeficiente de regresión, y eso es el error estándar. ¿Y por qué el error estándar es importante? Básicamente porque es central para los test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ligación de acá? Es que si en nuestros datos hay algún tema de correlación serial importante, nuestros errores estándares van a ser incorrectos. Eso lo vimos ayer. El supuesto del modelo de regresión lineal clásico es que no hay correlación serial, pero por lo general los datos longitudinales lo hay, los datos de panel. Entonces tenemos que encontrar una solución a ese tema. Entonces aquí pasamos del coeficiente al error estándar, ¿ya? Que es lo necesario para hacer el test de hipótesis. Y bueno, ¿qué hacen los cluster standard errors o errores estándares clusterizados o por conglomerado? Básicamente lo que dice acá son generalizaciones a nivel de grupo de los errores estándares robustos a la heterocedasticidad. ¿Ya? Acá un repaso bien rápido de esto. Este es un concepto para los que han tenido curso de regresiones elemental de la teoría de la regresión lineal, ¿no es cierto? Que el modelo de regresión lineal asume que las varianzas son constantes. En el contexto de una regresión, básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que la varianza del término error dado x es igual a una constante, ¿ya? Que es sigma al cuadrado. Esa es homoscedasticidad, y cuando ese supuesto no se cumple, vamos a tener heterocedasticidad. ¿Qué significa en la práctica tener heterocedasticidad? Que los errores estándares son incorrectos. Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de corrección. Cuando en el contexto de un análisis de regresión clásico con análisis transversales, una de las correcciones es ocupar los errores estándares heteroscedásticos, ¿ya? Y hay una versión equivalente de eso, que son los errores cluster standard errors, que también es una solución al problema de la autocorrelación, ¿ya? Ese es básicamente el paso que estamos haciendo. Estamos haciendo una extensión de los errores estándares robustos a el escenario, por así decirlo, con cluster, en donde ¿cuáles van a ser los clusters? Van a ser las personas en datos de panel, ¿ya? Porque es persona, tiempo. Entonces, un repaso bien rápido. En el caso de OLS, vamos a asumir que los errores son I y D, entre otras cosas. ¿Qué significa I y D? Que son homoceásticos, que es un supuesto que no tiende a no cumplirse. Y acá está la clásica fórmula en matrices, que no voy a entrar en detalle, en donde va a estar el sigma, y el sigma lo estimo con los residuos, y los residuos tienen esta formulación, ¿ya? Y ese es el numerador de la fórmula. Y después está una corrección por los grados de libertad. Bueno, ¿qué hacen los cluster standard errors? Los cluster standard errors en su lógica, lo vamos a ver a continuación, pero se las voy a tratar de ilustrar intuitivamente. Van a pescar los residuos de la regresión, y va a dar cuenta explícitamente en la fórmula de la correlación entre los residuos, o de la correlación entre los residuos, exacto. Y al hacer eso, en cierto modo, va a abordar el problema de la autocorrelación del término error. ¿Ya? Voy a repetir, pescamos los residuos, y la fórmula, lo vamos a ver a continuación, da cuenta de la correlación en los residuos en distintos puntos en el tiempo. Y al hacer eso, va a estar dando cuenta del tema de la correlación serial. Veamos la fórmula de los cluster standard errors. Este es el famoso estimador sandwich en su versión cluster, ¿no es cierto? Se le dice la versión sandwich o el sándwich, porque como lo explico a veces en clase,
como un pan, el otro pan, y aquí está la mortadela, o el queso, o lo que ustedes le ponen, ¿ya? Y no es chiste, ¿eh? No, se le dice en la literatura al estimador sándwich por eso, ¿ya? Se le dice en la literatura al estimador sándwich por eso, y está la versión para los datos transversales, y en la presión 5 esta es la versión para los datos longitudinales, y fíjense qué es lo que aparece ahí. Ese es un mu sub ij, mu sub j, y eso básicamente son los residuos. Entonces, al hacer esta multiplicación va a estar dando cuenta de la correlación que existen entre los residuos dentro de cada clúster. Entonces, en cierto modo así da cuenta este modelo de la correlación serial, ¿ya? Es bien fuerza bruta, ¿eh? Algunos dicen que esta fórmula básicamente es demasiado conservadora. Tal vez no es que en estadística se dice conservadora cuando se pone en el peor de los mundos. Tal vez no es correcta, pero como nos ponemos en el peor de los mundos, como que no nos podemos equivocar, ¿ya? En ese sentido se dice que es conservadora, pero tal vez no sea correcta. Existen otros modelos un poquillo más sofisticados que tratan de modelar correctamente este tema de la correlación serial. Ahora, en la práctica, por lo menos en ciencias sociales, yo diría que el Cluster Standard Error es bien usado por su simpleza y es muy fácil de estimarlo. Lo vamos a ver en la clase más práctica. ¿Ya? Un tema de Stata, para los que ocupan Stata. Stata hace una corrección a los grados de libertad para muestras pequeñas. Entonces, puede pasar que ustedes comparen sus Cluster Standard Error en Stata con los de un paquete R y no sean exactamente los mismos. Y la razón porque Stata hace la corrección que aparece ahí, ¿ya? Pero la diferencia no debería ser mayor, ¿ya? Salvo en muestras muy, muy pequeñas. Ok, entonces, ¿para qué sirven los Cluster Standard Errors? Para el tema de la correlación serial, ¿ya? Entonces, así, por ejemplo, si juntamos Cluster Standard Errors con efecto fijo y estimamos un modelo de efecto fijo con errores estándares clusterizados, los efectos fijos nos van a controlar por las variables constantes en el tiempo y los Cluster Standard Errors van a dar cuenta de la correlación serial. Es un modelo que es bastante razonable, ¿ya? Que podría y un buen mensaje. Algunos de los problemas que pueden tener los Cluster Standard Errors cuando ustedes tienen un número pequeño de clusters. En el caso de los datos de panel tipo el SOC, los clusters son las personas, ¿ya? Las personas. Para el SOC no vamos a tener problema, porque tenemos muchas personas, más de 1000, así que no hay problema, pero hay escenarios en donde podemos tener pocos clusters. El clásico ejemplo de este tipo de problema es con paneles de países, ¿ya? Podemos, por ejemplo, ustedes tienen un panel para América Latina de países, y para cada país tienen observaciones por 20 años, entonces tienen un panel de países. Bueno, ahí si ocupan Cluster Standard Error puede tener un problema la estimación porque solo tienen 20 clusters, 20 países. ¿Ya? Y finalmente, acá un tema menor que tiene que ver ya con un tema bien fuerte de inferencia causal, de que haya interferencia entre las unidades, pero no lo voy a tomar. ¿Ya? Y además que en la práctica, salvo la literatura de inferencia causal, esto no se toma. Si alguien quiere, no se toca. Si alguien quiere entrar en detalle, ya de los formales matemáticos de Cluster Standard Errors, el texto de Heinrich Pischke, capítulo 8. ¿Ya? Yo solo ahora les presenté la fórmula general, qué problema soluciona, y ahora vamos a ver en la clase práctica cómo se estima, ¿ya? Y cómo se interpreta esto. Aunque la interpretación es la misma de cualquier tipo de test estadístico. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces antes de pasar al ejemplo, quisiera preguntar si alguien tiene alguna consulta, algún comentario con lo que acabamos de ver, tanto de efectos fijos como de los errores estándares clusterizados. ¿Algún comentario, consulta? Ah, ahí aparece una en el chat. Las mediciones no pueden ser también clusters. En principio, los clústeres pueden ser cualquier unidad anidada de nivel 2, nivel 3. Por ejemplo, si tenemos acá el individuo 1 y acá el individuo 2 y tenemos dos observaciones, el T1 y el T2. Estos van a ser los clústeres, ¿ya? Pero cualquier diseño que más o menos corresponda a esto pueden ser clústeres, que sean unidades dentro de las cuales tengamos observaciones, ¿ya? No hay problema con ello. ¿Alguna otra consulta? No, creo que no hay consulta ni en el chat. Ah, sí, ahí me apareció otra cosa. Disculpe, Sí, dígame. si por ejemplo al hacer las pruebas de los supuestos se encuentra que hay dependencia serial, ¿la solución sería hacer una serie de tiempo, por ejemplo, o hay otra solución con la cual se pueda analizar los datos? No, si encuentras que hay correlación serial, ocupa Cluster Standard Errors. Te recomendaría. Ok, muchas gracias.
Y luego un comentario en el chat preguntan, ¿primera diferencia solo sirve para modelos con 2 momentos en el tiempo? No, pueden ser más de 2 momentos en el tiempo. Pero las diferencias van a corresponder, por ejemplo, si tienes 3 puntos en el tiempo, va a tener diferencia entre el año 1 y el año 2, y el año 2 y el año 3. ¿Ya? Van a ser diferencias consecutivas en el tiempo. Ok, creo que no tenemos más comentarios, así que lo que vamos a ver ahora va a ser una aplicación, ¿ya? Pero una aplicación con una base de datos de manual, que es una base de datos chiquitita, que a mí me gusta utilizarla porque es como un buen paso para introducirse al análisis de datos. Y ya después de eso vamos a hacer el break y vamos a entrar al SOC con la base de datos normal y con todos los problemas de los datos normales que muchas veces no tienen nada que ver con el modelo estadístico, como lo vamos a ver, sino tienen que ver con el procesamiento de los datos. Entonces vamos a ver el ejemplo. Esto está en el Drive. Ahí había un código y una base de datos. Y también puse el código en R y también puse el equivalente en Stata. Y la base de datos está en R y la base de datos está en el tag. ¿Ya? Este es el código. No voy a abrir el código en el RStudio, sino que lo pegué en la clase porque así me permite rayar, ¿ya? Para ir explicando. En la segunda parte del taller, ahí voy a abrir el RStudio para ir ejecutando el código junto con ustedes. Explico los paquetes que ocupé. ¿Ya? El for A es el paquete para cargar base de datos. dplyr es un paquete multifuncional, pero sirve bastante para manipular datos. Después, estos paquetes yo en general los ocupo para hacer tablas en R. No son centrales, ya no son centrales, pero en general los ocupo. Y el PLM es el paquete, uno de los paquetes que existe en R para analizar datos de panel. Aquí este paquete PLM tiene el modelo de efecto fijo y tiene el modelo de primeras diferencias. También tiene el modelo de Random Effects, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este es el paquete que voy a ocupar para procesar los datos. Así que, con eso, primero veamos los datos. Es bueno ver los datos siempre antes de entrar en análisis, para ilustrar un poco los conceptos que vimos en la clase de ayer y la clase de hoy día. Acá está la base de datos. ¿Ya? Esta es una base de datos chiquitita. De hecho, tiene, ¿cuánto? 24 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la información tenemos? Tenemos el identificador para las personas. Note que son 4 personas. El caso 1 hasta el caso 4. Luego, para cada caso, tenemos 6 puntos en el tiempo. ¿Ya? 6 puntos en el tiempo. Fíjense que para cada caso tenemos 6 puntos en el tiempo. O sea, por así decirlo, 6 encuestas. Luego tenemos la información de salario, que va a ser nuestra variable dependiente. Y luego vamos a tener una variable dicotómica que es matrimonio. Si está casado o no está casado. 0 es no está casado, 1 se casó. Entonces, por ejemplo, el individuo 1 no se casó nunca, el 2 creo que tampoco, el 3 sí se casó en el año 4. ¿Ya? Estuvo siempre casado y el 4 también se casó. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación? Queremos ver, por así decirlo, el efecto de casarse sobre el matrimonio. Y ahí en sociología de la familia, en demografía, hay harta investigación sobre este tema hasta el día de hoy. ¿Ok? De cuál es el efecto del matrimonio. Algunos le dicen el marriage penalty. Ya, es como, y así como una connotación negativa. Es decir, ¿cuánta plata ganan? Si te conviene o no te conviene casarse de un punto de vista económico. Algunos teoría dicen que sí, que te conviene porque se produce un pool de ingresos, otros dicen que no te conviene, particularmente para las mujeres, ya que hay evidencia que al parecer las mujeres más que ganar plata pierden plata, pero ahí eso hay al casarse. ¿Ya? Ahí hay que ver bien la teoría y la ilustración. Y para Chile esta es una pregunta bien interesante, ¿eh? Ya no conozco investigación así que podría ocupar estos datos. El SOC podría ser ocupado, si a alguien le interesa sus temáticas. Pero bueno, vayamos a nuestro tema para ilustrar los modelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estimar con esta base de datos 3 modelos. ¿Ya? 3 modelos. Primero, vamos a estimar una simple regresión OLS. ¿Okay? Es como, ok, me olvidé de lo que aprendimos en el taller y veamos cómo funciona el OLS. Siempre es bueno tener el OLS como un benchmark porque la teoría es bien clara. Cuando ustedes estiman una regresión OLS con una base de datos en formato long como esta, que esta ya está en formato long, se llama, ese modelo por si acaso en inglés le llaman Poolet OLS. Poolet básicamente es porque trabaja con una base de datos en formato long. ¿Ya? Y el OLS lo vamos a comparar con 2 modelos. Lo vamos a comparar con el primeras diferencias, que ya sabemos sus ventajas y desventajas, y el famoso efecto fijo. Y después le vamos a sumar el
cluster SE. O sea, todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Ay, disculpen, se me corrió. Ahí está, ¿ya? Cluster SE. Entonces, vamos a estimar esos tres modelos. Una regresión OLS, un primera diferencia y un modelo de efecto fijo, y después vamos a ver cómo funcionan con los errores estándar clusterizados para el tema de la correlación seria. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Ustedes tienen el código, lo pueden ir viendo, yo se los voy a mostrar acá. Yo lo que fui haciendo, por un primer lado, estimé los modelos manualmente, particularmente el efecto fijo y el primeras diferencias, y después lo hice lo mismo con el paquete PLM. Obviamente manual yo no lo recomiendo en la práctica, ¿ya? Sino que más bien ocupar los paquetes ya hechos, pero como estamos aprendiendo estos modelos, siempre es bueno un poco para entender la mecánica, hacer el paso manual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en esta primera imagen? Voy a bajar un poco. Ahí sí. Entonces, estas son las variables originales en la base de datos. ¿Y qué son estas variables que están acá? Estas variables que están acá, estas que estoy marcando, o las voy a subrayar mejor, son las variables para las primeras diferencias, son la resta. Entonces, fíjense, ¿por qué acá es 50? Porque es 1050 menos 1000. ¿Ya? 1050 menos 1000. ¿Por qué acá es 0? Porque es 0 menos 0. ¿Por qué es 1? Porque es 2 menos 1. Y así sucesivamente para abajo. ¿Ya? Así sucesivamente. No te recuerda lo que les dije ayer. Primeras diferencias produce missing. Aquí aparece el missing. Este código está, por si acaso, es de Stata, no de R. ¿Ya? Porque se veía mejor el output. Pero yo en el código que le escribí en el script, ustedes tienen el equivalente en R. Y ahí tienen ese missing. Fíjense que siempre la primera observación aparece como missing, ¿ya? En primeras diferencias. En el efecto fijo no vamos a tener este problema. Y esa es una de las ventajas de efecto fijo, ¿ya? Necesitamos justamente tener ese problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a estimar en primeras diferencias manualmente. ¿Qué significa manual? Esta va a ser mi variable dependiente y esta va a ser mi variable independiente. Y también les voy a explicar un poco en qué consiste el dtime, ¿ya? Entonces, con esta base de datos, ya, este es para, lo voy a anotar acá, esta es para primeras diferencias, ¿ya? Con los datos diferenciados. Si hiciéramos esto manual, con esta base tan chiquitita, permite ver este tipo de cosas. Ya con base de datos grandes, obviamente es más complicado, y yo no recomiendo hacer esto. Vamos a ver que el software lo hace automáticamente, pero estamos aprendiendo. Ahora vamos a ver lo mismo, la misma, cómo se vería la base de datos si en vez de hacer primeras diferencias ocupamos el modelo de efecto fijo. ¿Qué es lo que hacemos con el modelo de efecto fijo? Eran dos pasos. Primero tenemos que calcular los promedios, y aquí están los promedios, y luego tenemos que restar cada observación respecto de su promedio. ¿Ya? Entonces esta va a ser ahora la variable dependiente y esta va a ser la variable independiente, y este es el modelo de efectos fijos. ¿Ya? El modelo del efecto fijo. Note, primera, aquí se ve la desventaja, fíjense, no están los missing. Aquí ya no fue missing. ¿Por qué? Porque producto de esta resta especial de cada observación con respecto al promedio, ya no está el promedio, no se genera ese missing. Entonces es una gran ventaja. Fíjense el promedio, los promedios son constantes. Entonces en la práctica, cuando ustedes están restando el promedio, ¿qué es lo que hace el promedio? El promedio va a absorber toda la varianza between. Absorbe la varianza between. ¿Ya? La varianza between. ¿Y qué es la varianza between? Es el mu sub i. ¿Ya? El mu sub i es la varianza between. Sustantivamente, entonces, cuando ustedes están restando respecto del promedio, ¿qué es lo que están en el fondo? Es el control de las variables no observadas constantes en el tiempo. Eso es lo que hace este procedimiento. ¿Ya? El software hace esta resta automáticamente. No lo hace a mano como lo estamos haciendo ahora. Esto es solamente para ejemplificar cómo funciona esta cosa. Ya, entonces vimos cómo se genera manualmente la variable con efecto fijo, la variable primera diferencia, y ahora estimemos los modelos pues, para ver qué nos resulta. Vamos a ir paso por paso. Primero, hice un modelo de sección cruzada. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Se llama OLS1. Ocupé la variable weight como variable dependiente, el march como la variable independiente, ocupé el comando de una regresión OLS lineal, le dicté los datos, y después le dije, ocupa solo el periodo 4. Es solo un ejemplo, ustedes podrían poner cualquier periodo, el 1, el 2, el 3, el 4, es para que capturar la diferencia entre si ocupáramos una base de datos transversal versus una base de datos en formato longitudinal. ¿Ya? Estos datos son simulados, y los datos verdaderos básicamente dicen que el coeficiente de regresión de la variable matrimonio debería ser 500.
¿ya? Debería ser 500. ¿Ok? En otras palabras, ¿cómo se interpreta eso? Que las personas que se casan, por así decirlo, ganan $500 más que las personas no casadas. ¿Qué nos dice este modelo OLS? Este modelo está más perdido. Fíjense, dio 2.500, muy lejos de 500. ¿Y por qué se produjo esto? Ustedes pueden ver en un simple gráfico esta cuestión. No, tenemos que el MAR era matrimonio, queremos ver el efecto del matrimonio sobre el salario, pero vamos a tener no observados constantes en el tiempo y no observados que cambian en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con este modelo de acá, el OLS? Este modelo OLS no controla por ninguna de estas cosas, ni por esto ni por esto, ¿ya? Asume que no están, entonces obviamente este modelo debe estar sesgado, porque claramente hay otras variables que pueden estar infectando tanto el salario como el matrimonio, y eso quiere decir que este coeficiente de acá no está bien identificado. Sin embargo, sabemos que primeras diferencias y efectos fijos nos pueden ayudar en algo para ello. Entonces, continuemos en esa línea. Veamos qué pasa si yo estimo ya no una regresión transversal como acá, para solo el tiempo 4, si ocupo los 4 puntos en el tiempo, el famoso Pulled OLS. Entonces, fíjense, es lo mismo que el modelo anterior, pero acá le digo simplemente los datos de panel. No le digo que solo trabaje con la ola 4. ¿Ya? Noten la diferencia. Voy a repetir. Acá está. En el código que vemos a continuación no está este subset. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que va a trabajar con todos los datos. Entonces, cuando trabajamos con todos los datos, ya el coeficiente de regresión volvió a disminuir algo, pero de todas maneras persiste el problema ciego. Si la cuestión es 500. ¿Sí? Ah, no. Ok, continúo. Entonces, vuelvo a este gráfico, es bien importante. ¿Ya? Del mu sub i y el epsilon it, esto tiene estas relaciones, y este modelo, lo que está pasando es que no está controlando por ninguna de estas flechitas que están acá. Entonces eso puede estar, claramente va a estar secando el efecto del coeficiente. Pero bueno, avancemos otro paso más. Partamos con primeras diferencias. Ya ahí ocupemos un modelo de panel propiamente tal. Primeras diferencias 1. ¿Qué es este modelo? Este es el modelo hecho manualmente, ya no con el código, con un paquete propiamente tal, que solo para ilustrarlo no se los recomiendo a ustedes aplicarlo en la práctica, sino que ocupen el paquete, que lo vamos a ver a continuación. Fíjense que aquí están las variables que creamos, que eran las restas, y sabemos qué es lo que hace esa resta. Esa resta elimina el mu sub i, las variables constantes, y cuando controlamos por ella, vemos que mágicamente se parece mucho a los 500. Entonces eso quiere decir que, claro, las variables constantes en el tiempo era importante controlar por estas variables, pues, para estimar bien, se parece mucho. Y es significativo. ¿Cómo se interpreta esto? Pues las personas que se casaron ganan $500 más que las personas que no se casaron, ¿ya? En términos de su salario. Un tema bien particular del efecto fijo, de primeras diferencias. Fíjense que aparece una constante, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué tengo una constante si las constantes deberían irse? ¿Ya? Entonces, ¿qué es esa constante? Esa constante es el trend effect, el efecto tendencia. ¿Ya? Es el trend effect. ¿Qué es el trend effect? Es cómo cambia el salario a medida que aumenta el tiempo. Entonces, el intercepto acá nos dice cómo cambia el salario por un año de aumento. Entonces, uno podría decir, si aumentamos, si pasamos del año 1 al año 2, eso está asociado con un incremento en el salario de 8,33 dólares. ¿Ya? Esa es la información del trend effect. Ustedes pueden sacar la constante, que en R simplemente poner -1, y ahí estimarían el coeficiente de MAR sin controlar por la tendencia. ¿Ya? Sin controlar por la tendencia. ¿Incluir o no incluir la tendencia? Hay autores que dicen que siempre incluirla, hay otros autores que no la incluyen. Yo les sugeriría que vieran qué pasa en sus datos para ver qué pasa cuando están controlando por tendencia. Primeras diferencias 2. Vamos a ver que nos da el mismo resultado que vimos anteriormente, pero aquí vamos a ocupar ya el paquete NR, que es el que yo les recomiendo utilizar para estos modelos, que es el PLM. Ahí está la función. ¿Ya? Voy a guardar el modelo de regresión en ese objeto fd2. Fíjense que aquí ya no aparecen las variables diferenciadas, sino las variables originales. Tiene una gran ventaja. Le indico los datos y también le indico el modelo a estimar, que es primeras diferencias. Fair differences, y fíjense, dio 441, comparemos con el de arriba,
441, el mismo coeficiente de regresión, ¿ya? El mismo coeficiente de regresión y los mismos errores estándares, ¿ya? Dio exactamente el mismo resultado y también tenemos el mismo efecto tendencia, ¿ya? El mismo efecto de la tendencia que es de 8.33. ¿Qué significaba ese 8.33? Como por un año adicional, el salario aumenta en 8.33 dólares. Eso independientemente de si una persona se case o no se case. ¿Qué pasa si alguien quiere sacar la tendencia? Acá está el modelo. Fíjense, ese menos 1 es para que no aparezca el intercepto, y si ustedes se fijan, aparece solo el coeficiente de más, no aparece el intercepto, ¿ya? Me hacen una consulta sobre no le carga el paquete PLM. Efectivamente, puede ser que haya una versión con el RStudio o también puede tener un problema con el R, por si acaso. Puede ser más que el RStudio, probablemente el problema puede estar con el R, así que sugiero actualizar el R. Ya, entonces acabamos de ver primeras diferencias. El tema de la tendencia en primeras diferencias. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con efectos fijos. ¿Qué nos dice? Primero, nuevamente, hacerlo manual, que es el código de acá, y luego hacerlo con el paquete, el PLM. Ya, entonces hacerlo manual, ¿cuánto nos dio? Nos dio 500. Ya, este igual es un ejemplo simulado. Dio justo en el blanco con efectos fijos. Primera diferencia dio muy parecido, pero no es exactamente 500, mientras que con efectos fijos dio 500, ¿ya? Y acá da 500. ¿Qué significa ese 500? ¿Cómo se interpreta? Las personas que se casan están asociadas con 500 dólares más de salario que los que no se casaron. ¿Cuál es la ventaja de este modelo de acá? Que controlamos por las variables constantes en el tiempo. Y ahí ustedes ven por qué se dio esta diferencia entre este modelo y la simple regresión OLS, porque la regresión OLS no controla por las variables constantes en el tiempo. ¿Dónde le digo efecto fijo en el código? Acá. Yo ya les dije hoy día que a este modelo también se le llama el modelo with-in. Este código hace automáticamente esta resta respecto del promedio. Y una última explicación técnica, fíjense que acá aparece un error estándar, ¿ya? Y la razón de que el error estándar son distintos es porque este modelo no corrige, ya no hace una corrección automática para lograr libertad, mientras que este sí lo hace. Así que recomiendo no hacerlo manual, sino ocupar el paquete PLM. ¿Ya? La interpretación es la misma que una regresión normal, y acá solo tener en cuenta que con datos de panel podemos hacer estos controles de características no observadas que claramente tienen una ventaja en términos de estimación. ¿Qué es lo que hice acá en el efecto fijo 2? Acá vamos a ver exactamente el mismo resultado, pero es una forma de estimar efectos fijos que es alternativa a este resta del promedio. Que con datos, con datos de panel, yo no se los recomiendo ocupar este procedimiento que vamos a ver a continuación porque tienen muchas observaciones, ¿ya? Pero cuando no tenemos tantas observaciones suele aparecer la literatura. Fíjense lo que hice acá. Tengo la base de datos panel, tengo la ecuación que hemos visto, que estamos viendo, el efecto del matrimonio sobre el salario, y yo agregué el identificador como una serie de variables dummy, ¿ya? Como una serie de variables dummy. Entonces aparecen acá en el modelo estas dummy. Note, para solo hacer esto, automáticamente vamos a dar el mismo resultado que el modelo de efecto fijo. Este modelo de acá es equivalente al que acabamos de ver arriba, ¿ya? Da lo mismo, da el mismo procedimiento. ¿Cuándo usar el uno o el otro? Yo les recomiendo que si tienen paneles al estilo del SOC con muchas observaciones, muchas unidades, este procedimiento de las variables dummy no es complicado porque va a ser un modelo gigante y tal vez su software ni siquiera se lo estime, ¿ya? Un tema importante, así como anecdótico, ¿de dónde viene el modelo de efecto fijo? Bueno, a veces, en la literatura, a los coeficientes de regresión de las dummy se les llama efectos fijos, ¿ya? Esos son los efectos fijos, los coeficientes de regresión. Voy a responder una consulta en el chat que me están haciendo. ¿Por qué en el primer efecto fijo con PLM no arroja un intercepto, pero en el segundo ejemplo sí lo arroja? Sí, el intercepto acá es la categoría referencia respecto de la persona. Es el salario predicho para el ID1, ¿ya? Que te lo arroja automáticamente por el hecho de ocupar, ocupar este procedimiento de las dummy. Ese es el intercepto. En el caso, aquí hay un tema con Stata, para la gente que ocupa Stata, se va a dar cuenta que si ocupa el comando xtregress,
FE, también arroja una constante, ¿ya? Diferencia PM. Y la razón, ¿qué es la constante? No debería arrojar constante, porque el modelo dice que no tiene constante, pero esta igual arroja una constante. La constante no es nada más que el promedio de estos coeficientes de los efectos fijos, por si acaso. Ya, espero haber respondido esa consulta. Si no queda clara, la podemos ver después. ¿Y qué aparece abajo? No sé lo que dice abajo. Ah, ya abajo. Ya. Abajo está así la constante. Justamente la pregunta que me estaban haciendo. ¿Por qué me aparece una constante? Nota que aquí ya no hay constante, pero sí aparece el coeficiente, la observación número 1. Entonces, y este es exactamente el valor del intercepto del modelo de arriba. ¿Ya? Ok, entonces resumiendo, ustedes tienen dos procedimientos para estimar efectos fijos, ocupando el PLM con FE, que es el que yo les recomiendo usar con datos tipo el SOP, pero también tienen este procedimiento alternativo con las dummy, ¿ok? Que tal vez si alguien ya lo ha visto por ahí en la literatura. Y finalmente, para terminar esta primera parte de la clase de hoy día, veamos los cluster standard errors. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Efectos fijos era para control, para estimar bien el beta, controlaba bien por las características constantes en el tiempo. Vimos el ejemplo este de manual, que cuando controlábamos por los efectos fijos cambiaba mucho el efecto del matrimonio, se reducía muchísimo. Segundo tema que persiste, el de la correlación serial. ¿Cuál es la solución para ello? Ocupar cluster standard errors. Vamos a ver cómo se estima ahora en R. En R hay muchas opciones para Cluster Standard Errors. Ustedes pueden googlear y poner Cluster Standard Errors R y les van a salir muchas opciones. Yo opté por este class Sandwich porque hace el ajuste de Stata. ¿Ya? Por eso, entonces, en este mundo a veces siempre comparamos con Stata, porque me dan cosas distintas, entonces por eso lo incluí. Sin embargo, alguien puede ocupar otro tipo de Cluster Standard Error, le va a dar muy parecido, tal vez no el mismo, pero es por estos ajustes para muestras pequeñas que hacen a veces los software. Entonces acá hice el ejemplo simplemente con el modelo más básico, que es el de la regresión. ¿Cómo se opera esto? Se estima el modelo original y después esta es la fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es el comando? Entonces acá guardamos el objeto, guardamos la regresión lineal y luego yo ocupo ese objeto para obtener los mismos coeficientes de regresión, pero con errores estándares clusterizados. Aquí no están clusterizados los errores estándar. ¿Cómo se hace? Ocupo la función coeftest, ¿ya? Ahí aparece el objeto. CR2 es una cosa bien específica de los Cluster Standard Errors, que es una versión de Cluster Standard Errors. Existen 4 o más versiones, que es básicamente ajustes que van haciendo particularmente para muestras muy pequeñitas. En general todas dan los mismos, ¿ya? Yo ocupo CR2 y probablemente la ocupé porque es la que entrega por defecto Stata. Y luego, acá viene lo central, esto más allá de los ajustes. Aquí ustedes, fíjense, le dicen explícitamente al código cuál es el clúster. ¿Cuál es su clúster? El identificador de las personas. ¿Qué nos da de resultado? Nos dan los coeficientes de regresión, compare, son los mismos, y nos dan los errores estándar, que acá los errores estándar son muy distintos. Note, cuando incluimos el cluster standard errors, los errores estándar incrementan muchísimo, son mucho más fuertes. Entonces, en el fondo sí había correlación en estos datos, y cuando hacemos eso, note, acá da todo súper significativo, y acá da más bien marginalmente significativo. De hecho, el efecto del matrimonio no sería significativo. Bueno, acá son solo 4 observaciones, muy poquito, ¿ya? Pero un buen ejemplo para ilustrar. También aquí yo estoy relajando mucho. Yo les dije que con menos de 40 no funciona bien esta cosa. Obvio, acá tenemos 4, no funciona muy bien. Simplemente es para mostrarle cómo se estima y cómo funcionan estos modelos. Ya, creo que con eso estamos. Entonces, ¿qué vimos en esta primera parte? Resumiendo, vimos el modelo de efectos fijos, ¿no es cierto? Volví a eso. Luego vimos los Cluster Standard Errors y luego vimos un ejemplo de cómo funcionan en R estos modelos con esta data de ejemplo. Y después viene la literatura que les mencioné ayer. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa de 5 minutos y después vamos a volver y ahí vamos a aplicar estos mismos conceptos que hemos visto en esta primera parte, pero con la base de datos del SOC. ¿Ya? Así que hacemos la pausa de 5 minutos y nos vemos en 5 minutos.
Ahí está grabando, ¿no es cierto? Sí, ya, súper. Sí, aprovecho de revisar. Ya, gracias. Entonces vamos a compartir de nuevo. Bien, ahí estamos. Ya, listo. Entonces está en el Tidyverse, que es para procesar datos, pero yo le pongo cuidado porque instala muchos paquetes y dos, lo pasan, lo actualizan y los tipos a veces no funcionan, se mezclan las funciones, así que bueno, cuidado con ese paquete. El Panel R es un paquete relativamente nuevo que tiene los modelos de regresión que yo les he mostrado, que se lo mostramos con el PLM, y ahí hay que ir viéndolo, no lo conozco yo muy bien. Sin embargo, tiene las funciones para white y long que son muy útiles, ¿ya? Entonces, de hecho, las vamos a ocupar ahora. Y luego vienen los paquetes de análisis que es el MTest, que lo va a ocupar el paquete para los Cluster Standard Errors, y el PLM que ya lo conocemos. Entonces, no, yo todavía no lo ejecuto. Ya, los voy a cargar ahora los paquetes. Ahí está cargado todo. Y luego vamos paso por paso. La preparación de los datos. Para los que ya hemos trabajado, y me imagino que ustedes también han trabajado con datos, sabrán que la mayor parte del tiempo en general se va preparando los datos más que en analizar los datos. Y particularmente con estas bases de datos complejas, ¿ya? Entonces, acá en esta sección que yo voy a hacer, no me voy a referir mucho a los datos, pero bueno, ya el Alejandro es como el hombre para el tema del SOC y las dudas que puedan tener con el procesamiento de los datos. ¿Qué es lo que fuimos haciendo acá? Primero está el de los objetos, que para ver qué objetos tienen. Ya, ahí está la base de datos en formato white. Luego yo guardo toda esta base en el nuevo objeto que le llamo ELS, simplemente como para tener una sigla más baja, más cortita. Luego viene el tema de los filtros, que ayer les explicó el Alejandro, ¿okay? Que es básicamente quedarse con las observaciones sin problemas de atrición y también sin problemas de inconsistencia en algunas variables. ¿Okay? Que eso lo explicó ayer el Alejandro. Acá ocupa dplyr, que viene del paquete Tidyverse, por si acaso. Entonces, ese hace esa selección, este código, lo voy a seleccionar, ayer lo explicó Alejandro, así que no me focalizo en él. Luego, acá voy a crear esta base, la base de datos en formato white, el objeto, y se llama el-white. Y acá no voy a ocupar todas las bases de datos, porque el SOC tiene muchas variables, y para hacerlo un poco más amigable el manejo de los datos, voy a seleccionar solo las variables que voy a ocupar. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Le digo lo siguiente: del objeto ls que creamos, selecciona las siguientes variables. ¿Qué significa esto? Esto significa ocupa la función select del paquete dplyr. ¿Por qué es importante hacer esta cuestión? Sobre todo esto, porque a veces hay otros paquetes que también tienen funciones select o seleccionar o algo parecido que tal vez no hagan lo mismo, y R como que se enreda y ya va a arrojar error. Entonces una forma de decirle, ocupa la función select del paquete dplyr. ¿Ya? Eso es lo que significan esos dos puntos. Y luego vienen las variables que voy a ocupar acá. Y estas son las variables. ¿Cuáles son? El identificador, que es bien importante. Luego vamos a ocupar el sexo para los 4 años de la base de datos, la edad, el nivel educacional y una variable dependiente que vamos a ocupar en este caso,
que es el status subjetivo, ¿ya? Que vamos a ver a continuación cómo está. Y todo esto va a quedar guardado en este base de datos formato white, que es el white. Apareció una consulta en el chat, la voy a ver que nos están preguntando. Muchas. Ok. ¿Qué significa? Ok, déjame señalar lo que me está preguntando. ¿Qué significa? ¿Dónde está eso? Ah, este signo. ¿Ya? Esto es solo del paquete dplyr. Ya solo estos paquetes dplyr, y básicamente es un operador que permite, por así decirlo, concatenar funciones o juntar varias funciones al mismo tiempo. Acá, en este contexto, ¿qué significa esto de acá? Básicamente dice, con los datos en ELS, haz lo siguiente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Selecciona todas estas variables que están acá. ¿Ya? Este de acá. Y después me dice... ok, ya, ahí sí creo que respondí la consulta. ¿Ya? Ahora, en un lenguaje un poquillo más computacional, este es el equivalente a un loops. ¿Ya? Es como, acá está dicho en modo simple, porque es solo una función, pero bueno, Alejandro debe tener código por ahí, te puede mostrar que tú acá puedes ir ocupando más de una función al mismo tiempo. Entonces puedes poner select, y después de select puedes poner NA, y después de NA sacar promedio, y todo lo hace en un solo código, en vez de estar haciendo en varias líneas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista tiene una gran ventaja. Entonces yo creo que no lo voy a hacer, ya, hice esa es la atrición, entonces ahora voy a crear la variable, me voy a quedar con el white, que debería ser ahí selección, que es el comando dim, ¿ya? Apareció otra consulta en el chat. Ahí está, muchas gracias por el link, espero que les sea de utilidad. Hay hartas también tutoriales en YouTube por si acaso, yo se los recomiendo, esto es como algo nuevo en R, yo soy bien viejo en R, ¿ya? Lo ocupo desde el 2003, 2002, 2003, ¿ya? Y esto del dplyr de los últimos 5 años, ¿no? ¿Okay? Sí, pero ha sido claramente avance. ¿Sí, Alejandro? ¿Puedo hacer un comentario solamente sobre los pipes, que así se llaman, están como paréntesis mayor igual, o sea, mayor y pipe, o sea, y porcentaje no? Los pipes sirven, tienen una lógica de que cuando uno ocupa el código de R de base, uno o tiende a ocupar muchas líneas o tiende a leer hacia la izquierda. Por ejemplo, ustedes hacen una recodificación, por ejemplo, quieren transformar una base de datos, una variable as factor, después quieren transformar esto como un data frame, entonces le ponen as data frame, entonces si se fijan las funciones dentro de distintos paréntesis se van viendo hacia la izquierda. Entonces lo que uno va haciendo como programando es que como uno va leyendo los códigos y va leyendo hacia la izquierda. Lo que facilita el trabajo de pipes es que se acomoda, digamos, al lenguaje o al procesamiento más cognitivo, como de que uno va leyendo los códigos de izquierda a derecha, como sujeto predicado, por decirlo así. Eso solamente, igual, Jan Dieter acaba de postear un link que también puede servir de harto ayuda. Eso. Gracias. Bien. Luego, en la línea 39, el dim. ¿Qué el dim les da? Le da el número de columna y el número de fila. Y en la práctica, ¿para qué sirve eso? Para ver cuántos casos hay en la base de datos. Entonces, yo ejecuto dim, y si ustedes se fijan, me dice 1886 casos y 17 variables. ¿Mm? Ahí aparece otro comentario en el chat, a ver si lo logro. Bueno, no lo logro captar, pero bueno, ahí lo veré. Luego, el names. ¿Para qué sirve el names? Es para ver la etiqueta de las variables. Entonces yo lo ejecuto y van a ver que les van a aparecer todas las variables que aparecen en esta base de datos, que son las que les acabo de mencionar. Ilustración. Sabemos las variables, pero en el LSOC, ¿no es cierto? El problema del LSOC es que tiene muchas variables y tal vez alguien no tiene el cuestionario a mano para ver cuáles son las etiquetas. Bueno, si ocupan esta función view-def del paquete sjplot, lo voy a ejecutar ahora, la línea 43, y van a ver que nos aparece acá abajo, fíjense, ahí le va a aparecer la etiqueta. Entonces, ¿cómo es la variable estatus subjetivo? Va de 0 a 10, donde el 0 es el nivel más bajo y 1 el nivel más alto. Entonces esto es súper útil, yo lo ocupo bastante, sinceramente. Y ahí ustedes pueden ir viendo la 44, la 45, la 46, check de edad, cómo funciona esta función. Luego de acá solo lo voy a mencionar rápidamente, ya porque un procesamiento de datos que hice, que es como creé una nueva versión de la variable educación,
con el objetivo de que tenga 3 categorías: educación básica, educación media y educación universitaria. Ya la variable original tiene más categorías. Entonces, para simplificar los análisis, hice esta recodificación, y acá para recodificación en R hay estas posibilidades. Pues acá yo lo hice con estos paréntesis cuadrados que se llaman subsetting, pero ustedes pueden ocupar la función recode del paquete car, o también pueden ocupar la función mutate de dplyr. ¿Ya? Hay gusto del consumidor, cada uno cómo lo va haciendo. Entonces yo voy a ejecutar la primera y la voy a explicar, y el resto lo voy a ejecutar rápido para no detenerme en este procesamiento de datos. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la variable original, la variable que creé educación, en donde voy a tener el 1 va a ser básica, el 2 va a ser educación media, el 3 va a ser el superior técnica, y el 4 no es superior técnica, el 4 es superior universitario. Ahí yo me equivoco. ¿Bien? Universitaria, y también mucho cuidado con los missing, siempre son un problema, y ahí en el SOC ese es el missing, hay que tenerlo cuidado. Entonces ahí yo lo hice, creé esta variable nueva, que es el nivel educacional recodificado para el año 1, y hay que hacer lo mismo para todos los otros años. Y acá lo voy a recodificar, lo voy a tirar rápido, ya, para no detenerme en ello. Y ahí quedó. Después pueden hacer el checks para ver si las variables le apareció, y ahí aparece esta nueva versión de educación y el DIM con los casos que tenemos. Acá viene algo bien interesante, ¿ya? De los datos que nos encontramos preparando el taller. Y algo que suele pasar en la realidad, y yo no lo quisimos arreglar porque justamente una experiencia de análisis real de datos, ¿ya? Básicamente pasó lo siguiente: estimamos un modelo de efectos fijos y nos dimos cuenta que estaba dando un coeficiente de regresión para sexo. Y no debería en teoría dar para sexo, porque sexo en general es una variable constante en el tiempo. Ahí puede haber variaciones, pero en teoría, en general, aparece como quedó como variable. Y en general, obviamente, puede haber un cambio sustantivo de sexo, pero también puede deberse a personas que hicieron mal reporte de los datos, ¿no? Hay un problema de consistencia. Entonces, para darle un ejemplo, una variable constante en el tiempo, lo que hicimos fue crear una variable placebo constante en el tiempo. Solamente es para darle el ejemplo de una variable constante en el tiempo, y que cuando ocupemos el modelo de efectos fijos, esta variable constante no debería aparecer en el modelo, y no va a aparecer por lo menos. ¿Ya? Entonces, no me voy a detener en este código, es básicamente cómo crear una variable constante en el tiempo y los distintos checks, y aquí ocupé esta opción reps de stata, de R, disculpen. Si alguien no lo quiere estimar, no lo estime, ya no estime la línea 92, esto no es sustantivo, esto es solamente una cosa para ilustrar el rol de las variables constantes en el tiempo, ya, porque creo que Alejandro me estaba diciendo que lo había tratado de estimar y tuvo problemas cuando declaró los datos long, y yo no he tenido problemas, y ahí puede ver que haya una versión de los R que haya problemas, así que si alguien tiene problema con esto que voy a ejecutar, lo que está marcado, simplemente no lo estime, no es sustantivo, no es fundamental. Ok, ya ahí quedó. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, ahí tengo esta variable constante en el tiempo, que es solo un 1. Entonces, ya tenemos nuestras variables listas. Siguiente paso, transformarla en formato log. Voy a tratar acá de agrandar eso para que se vea bien. Formato log. Acá está el código de la base en formato log. Entonces vamos a crear la base en formato log del siguiente modo, con esta función logPanel. La función logPanel es del paquete de este paquete, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la función logPanel, tal como explicó ayer Alejandro. La función, ustedes tienen que poner sus datos en formato white, el prefijo por medio del cual se diferencian las olas, y esto es bien importante el lenguaje de panel. Fíjense que la variable va a tener siempre va a ser siempre la misma etiqueta. Note, fíjense, es siempre M0-sexo, y después viene la ola con el guión. No todas se llaman igual. Entonces acá el software, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reconocer esto y va a reconocer que solo eso cambia, ¿ya? ¿Cuánta ola? Desde la ola 1 a la ola 4. Label location, end es básicamente para como que tome las categorías, no le agregue cosas nuevas, el identificador de las personas, y va a crear una nueva variable que se va a llamar ola, que va a indicar la ola en el cual está. Entonces, si están con esto, yo lo voy a ejecutar para que veamos cómo nos queda. Se demora un poco, porque la base de datos es relativamente grande. Ahí uno puede chequear cómo está el computador de cada uno, si está medio malito o está medio cansado el pobrecito, va a demorar más. El mío se anduvo demorando también, así que también está medio, necesita un recauchaje.
Ok, entonces veamos las variables que se crearon. Fíjense, esto es bien importante. Note, compare, fíjense las variables cómo varían, cómo cambian sus nombres. Veamos los names con ilong. Ahí aparecen solo el identificador del individuo, la ola, el sexo, la edad. El M1 es la educación original, la variable dependiente, el estatus subjetivo, y la variable de educación recodificada y nuestra variable constante en el tiempo. Ahora compare cómo se ve con names ly. Noten, aquí aparece para acá, hola, ya no aparece. Entonces ahí está la diferencia. Aquí tenemos solo una variable, mientras que acá aparecen las variables para los distintos puntos en el tiempo. Nosotros vamos a trabajar para correr los modelos que vimos en las primeras horas, tenemos que tener nuestros datos en formato log, que ya los tenemos. Checks. Hagamos un dim. ¿Cuántas observaciones? 7544. Ahí yo me equivoqué porque es 1886 por 4, ¿no es cierto? Entonces chequeemos que todo está bien. Son 4 por LR y ahí vienen 7544. Si ustedes quisieran un poco ver sus datos, pueden hacerlo acá. Yo acá lo digo, ocupa los primeros 9 datos, las primeras 9 filas, para que veamos cómo se ve esto. El Alejandro les mostró con el comando hit, acá yo lo hice automáticamente y fíjense cómo están los datos. Entonces, acá está el primer individuo, ¿no es cierto? Hasta el año 4, ahí está el segundo individuo hasta el año 4, note que es siempre el mismo individuo y acá aparece la serie de tiempo distinta. Eliminamos los missing, que esto lo vieron ayer con el Alejandro, así que lo voy a aplicar. Y por ejemplo en educación vamos a tener 5 missing, ¿ya? Entonces con eso estamos listos, ¿ya? Estamos listos para empezar con el procesamiento de los datos. Acá, antes de tirarnos como a la última parte de esta sesión, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, creo que no hay consultas, no hay preguntas, así que continúo. Bien, así que partamos. A ver, déjame ver algo que quiero chequear. Sí, creo que no teníamos consultas. Ok, entonces voy a compartir de nuevo para... ya, ahí está. Ok, entonces ahora ya tenemos nuestros datos en formato long, así que ahora vamos a ver cómo funciona los modelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los modelos básicos de datos panel. Primero vamos a hacer la simple regresión OLS con datos en formato long, vamos a ver primeras diferencias, vamos a ver efectos fijos y vamos a ver efectos fijos con el error estándares clusterizados. Entonces, Pullet OLS. Fíjense cómo funciona. Ahí va a estar guardado el objeto, regresión lineal, variable dependiente, variables independientes del modelo, más la base de datos en formato log. Nada nuevo. Y luego el summary. Me voy a focalizar sobre todo, vamos a estimar el modelo. Y vamos a ver cómo nos da nuestro resultado. Acá no estamos clusterizando, por lo tanto no me estoy haciendo cargo del problema de los clusters, de la correlación serial, y tampoco estoy controlando por todas las variables constantes en el tiempo. Y dio ese resultado. Entonces dieron bastantes cosas significativas. Eso puede ser, por ejemplo, ya el sexo, acá no hubo diferencias de género, no es significativa. Por un año adicional de edad, el estatus subjetivo aumenta en esas cantidades. Y estas son las diferencias de nivel educacional con el nivel de básica, y todos en general tienen mayores nivel de estatus subjetivo que las personas con básica, lo cual es razonable. Se eliminaron las 37 observaciones que aparecían con datos missing. Luego, partamos como los modelos netamente datos de panel. Primeras diferencias y efectos fijos. Acá un comando del paquete PLM que es bien útil, que da cierta información sobre el dato de panel. Lo voy a ejecutar para que lo vean. Y fíjense, dice que este es un panel balanceado con 1886 casos, 4 puntos en el tiempo y en total 107.544. Puede ser, no sé si alguien lo quiere usar, lo podemos incluso sacar manuales de información, pero nos pareció interesante mostrar. Veamos el modelo primeras diferencias, en su primera versión. Entonces acá está el modelo primeras diferencias, con la función PLM, ahí eso significa primera indiferencia. Individual significa básicamente que, por así decirlo, la unidad, el clúster son los individuos, y luego vienen las variables independientes. Note que aquí agregué la variable z, la variable constante en el tiempo. En teoría, esta variable por lo general es constante en el tiempo, no debería aparecer, pero vamos a ver que aparece. Y luego, vamos a ver que esta variable no debería aparecer.
Entonces deberíamos tener coeficiente de regresión solo para esta variable, la edad, y solo para la educación, que también tiende a cambiar lentamente en el tiempo, pero bueno, tenemos información. Entonces, repito, esta variable en general no cambia en el tiempo, por lo tanto no deberíamos tener información en primeras diferencias, ni tampoco para este placebo que creé, como para ilustrar esto. Entonces, voy a estimar el modelo, y ahí se estimó, y vamos a pedirle el summary, que es muy parecido a una regresión lineal, y fíjense, aparece sexo, ¿ya? Con un coeficiente de regresión. ¿Por qué? ¿Qué significa la práctica? Que eso quiere decir que la información sexo tuvo variación, que las personas reportaron un sexo en un punto en el tiempo y en otros puntos reportaban otras diferencias de sexo. Ahora, uno puede decir, oh, eso también tal vez es verdad, o produjo eso. Ciertamente que puede ser así, pero también hay que chequear el tema de la inconsistencia, ¿ya? Y ahí el Alejandro, cuando termine yo mi sesión, va un poco a dedicar palabra a este tema. Estos son problemas que suelen aparecer por los datos de manejo, ¿ya? Y en donde se va la mayor parte del tiempo, y Alejandro tiene un par de tips que les pueden ayudar para manejar ese tipo de problemas. Fíjense que no apareció Z, y eso es correcto. Z no aparece porque es constante en el tiempo. El paquete, por así decirlo, por defecto, reconoce las variables constantes en el tiempo y no las incluye en el modelo. Dicho eso, algo sustantivo, primera diferencia no da nada significativo. Nada significativo. Es bien ineficiente en ese sentido, no hay nada significativo, así que el mensaje de primera diferencia sería, si yo ocupo un modelo de primera diferencia controlando por las variables constantes en el tiempo, por ejemplo, la educación no estaría asociado con el estatus subjetivo de las personas. El modelo que está abajo es básicamente para no dar cuenta de la constante. Fíjense que aquí no apareció la constante, yo les expliqué que es el efecto del paso del tiempo. ¿Ya? Una forma de eliminar la constante, si a alguien no le interesa el efecto trend, es poner ese -1. Entonces los coeficientes de regresión varían un poco porque ya no están controlando por el efecto tendencia. Fíjense, no apareció. Sin embargo, de todas maneras, no da nada significativo. Así que primera diferencia, nos diría, no estaría diciendo que no habría asociación entre las variables independientes de nuestro modelo con la variable dependiente de interés, que es estatus subjetivo, al parecer. Pero bueno, veamos efectos fijos, que tiene ventajas por sobre primeras diferencias. Acá aparece el objeto, que va a ser el que vamos a estar grabando, la función PLM, la variable dependiente, las variables independientes, vuelvo a incluir Z, pero note, acá está la diferencia. Ese es efectos fijos, mientras que acá es primeras diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos? Efecto fijo ocupa toda la información, no tiene ese problema de los missing, sino porque era la resta respecto de cada observación respecto del promedio. Y al hacer esa resta, controlamos por las características constantes en el tiempo. Lo estimamos, y acá sí funciona mejor, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una comparación, vamos a ver que al parecer las variables constantes en el tiempo aquí hacen una diferencia bien importante. Note que Z no aparece porque es constante, sexo aparece porque hay variación en el tiempo, y lo que aparece significativo es la edad con un coeficiente negativo. Eso quiere decir que por cada año adicional el estatus subjetivo disminuye en 0.02 puntos significativamente al 5%, al 95%. Y respecto de educación, solo hay diferencia entre las carreras superior técnica y la superior universitaria con básica, más no hay diferencias significativas entre la gente con educación media y la educación básica, ¿ya? Esa sería la interpretación de los resultados. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta el coeficiente de acá? Sería que para las personas con educación universitaria reportan un estatus subjetivo 0.31 puntos mayor que las personas con educación básica, ¿ya? Y ese coeficiente de regresión es significativo a lo menos al 95%. Y finalmente, lo último de esta última sesión es como acá ocupé el paquete TextReg para un poco comparar los modelos, ¿ya? Esto es básicamente, van a ver que el output le aparece un poco más amigable que el output original de los modelos de regresión con Summary, pero los resultados son los mismos. Y acá solamente para cerrar los conceptos que estamos viendo. Dice, el modelo 1 es el modelo OLS, el Poulet OLS, ese, ¿ya? Es Poulet OLS, y el modelo 2 el modelo efectos fijos. Y note la diferencia. Vamos coeficiente por coeficiente. Bueno, género tenemos variaciones importantes. Y ahí también esto es señal. Fíjense que aquí el coeficiente es mayor que acá. El Poulet OLS es como, por así decirlo, junta la varianza between y within. Entonces, ahí tiende a dominar la varianza between, y por eso el coeficiente está tan chiquitito, mientras que acá da bastante grande, y eso quiere decir que efectivamente hubo cambio en los géneros reportados, aunque no dio significativo. Este es como pega para el personal del software donde se produjo esto y si esos cambios son sustantivos, son de verdad o más bien o son problemas de reporte.
Luego, para la edad, fíjense, acá dio positivo, mientras que acá dio negativo. Y acá una persona informada tiene que interpretar por qué acá dio negativo. ¿Por qué cambió de signo incluso? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Ya? Y acá, como yo les puedo adelantar, la razón es porque el modelo de efectos fijos controla por las características constantes en el tiempo. Eso quiere decir que era importante. Incluso si yo controlo por eso, a medida que aumenta la edad, disminuye el estatus subjetivo. Mientras que acá aumentaba, aunque es prácticamente cero, pero la diferencia es bien clara. Y lo mismo pasa para la educación. Fíjense que cuando controlamos por las características constantes en el tiempo, los coeficientes de regresión disminuyen muchísimo. ¿Ya? Pasamos de 1.18 a 0.31. ¿Ok? O sea, efectivamente, por así decirlo, acá como que el concepto de habilidad innata, que es importante para que mi movilidad social deberían comprar un rol, y el efecto fijo estaría dando por eso, y si controlamos por eso, el efecto de la educación es mucho más bajo de lo que daría un modelo que no controla por características constantes en el tiempo. Y bueno, el último contenido es para ver cómo ocupar Cluster Standard Errors, que es básicamente lo mismo. Fíjense que ahí pongo el objeto, el efecto fijo, y después ponemos lo que vimos en la clase original, y acá lo importante es designar cuáles son los clusters, que son las personas, que en este caso el i encuesta. Entonces cargo el paquete, y luego estimamos coef_test, y ahí está estimando los errores estándar, se demora, y básicamente si ustedes pueden dar los mismos coeficientes, pero ustedes pueden ir comparando acá les pido, comparen los errores estándar de acá con los sin clusters, y van a ver que no son los mismos, y en algunos casos son mucho mayores. ¿Ya? De hecho, fíjense, incluso tenemos que para la educación universitaria, la diferenciación, es bien incierto el efecto, es como, no es significativo al 5%, ¿ya? Ahí este modelo es bien exigente. Este modelo que acabo de estimar, el modelo de efectos fijos, dando cuenta de correlación seria. ¿Ya? Que es el que yo recomendaría ocupar para este tipo de cosas. Bueno, les menciono solo el tema de los extras, que es lo que le voy a ceder la palabra a Alejandro para que se haga cuenta de esto. Pero solo se los menciono. Y después respondo consultas. Primero el tema de los efectos aleatorios, no lo vimos acá por temas de tiempo, pero ustedes tienen acá el código y lo pueden ir comparando, y bueno, con la literatura que yo les di, pueden ver en qué consiste el modelo de efectos aleatorios, que es el gran competidor de los efectos fijos, aunque efecto aleatorio es más eficiente, pero no controla por todas las características constantes en el tiempo, entonces tiene ese problema en términos de inferencia causal. Y acá también viene el tema del género, que el Alejandro generosamente compartió un par de checks que hacen ellos para ver estas inconsistencias que pueden aparecer en los resultados. Bueno, dicho eso, creo que había un comentario en el chat, así que lo voy a ver, voy a dejar de compartir para poder ver el comentario. Y acá me hace un comentario, dice, ¿tiene importancia leer los R cuadrado y los R cuadrado ajustados? En general, con este tipo de modelo, no son centrales los ajustes, ¿ya? Se reportan a veces, pero no son centrales. De hecho, incluso hay diferencia entre los software. R reporta un R nomás, un R cuadrado, no sé, no me fijé en el PLM, pero por ejemplo Stata reporta 3 R cuadrados, un R cuadrado para la varianza between, un R cuadrado para la varianza within y un R cuadrado global. Y la verdad que es una cosa de Stata, nadie sabe muy bien cómo está calculado eso, la fórmula y la teoría estadística que hay detrás. En la práctica, yo lo que recomendaría para eso, si estás investigando un tema, ve los papers más o menos cómo lo hacen, y si reportan algún R cuadrado, repórtalo. ¿Ya? Pero en estos modelos de dato panel, más que centrados en el ajuste de los modelos, se focalizan en los coeficientes de regresión. Oka, creo que ahí están preguntando por la actualización. Alejandro se hace cargo de eso. Bueno, Alejandro, te cedo la palabra a ti para la última parte de la sesión de hoy día. Ya, muchas gracias. Para lo que preguntan, sí, voy a actualizar, enseguida actualizar que creo que debería faltar como la última parte de los extras, pero enseguida, o sea, termino mi parte de ahora y enseguida actualizo los scripts del Drive. Tengo para compartir pantalla, ¿no? Yo aprovecho a responder una pregunta en el chat que me dicen si sobre el uso de los ponderadores, factores de expansión en su análisis. Los ponderadores en general se ocupan para análisis descriptivo, ¿no es cierto? Están diseñados para estimar proporciones, ese tipo de cosas, y desde ese punto de vista, en eso sí son centrales, sobre todo si se quieren hacer inferencias respecto a la población que está bajo de análisis. Respecto de análisis de regresión,
Aquí el uso de ponderador depende mucho del área en el cual uno esté investigando. Por lo menos la que yo, ciencias sociales, estratificación social, incluso me atrevería un poco a hablar de economía y ciencia política, no hay consenso si aplicar o no ponderadores en el modelo del contexto de regresión. Y la razón de eso es básicamente porque los ponderadores están diseñados para inferencia respecto a porcentaje media, pero la pregunta es, ¿cuál es el ponderador de un coeficiente de regresión? ¿Cuál es el coeficiente de regresión en la población? ¿Ya? Entonces ahí hay estadísticos que dicen, no, tienes que ocuparlo siempre, mientras que en ciencia social no se ocupa. Incluso yo te diría que más bien modelos de regresión o de estos tipos multivariados tienden a no ocuparse. ¿Qué es lo que hago yo en la práctica? Yo en general no pondero los modelos, sin embargo, como análisis sensibilidad, los vuelvo a estimar con los ponderadores y por lo general, si más o menos está más o menos es robusto el modelo, no deberían haber diferencias sustantivas. Esa es como mi práctica, que es como un punto intermedio. Bueno, Alejandro, dale. ¿Nada para compartir? Ya. Igual tú pedirías poder, pero ahora podéis compartir. Porque está, no, está ahí uy, ahora estás como anfitrión. Ya. Bueno. Voy a compartir el Markdown. Solo algunas consideraciones generales. Hay un pequeño fe de ratas la presentación de la sesión 1, que la dimensión salía de la base de datos con la que está trabajando en esa presentación salía algo así como 1500 variables, en realidad son 1400. Ya está corregido eso, que fue un pequeño comentario que llegó. Bueno, el script tiene la misma estructura que habíamos visto durante la clase y que también se parece mucho al script que presentó ahora Luis. Tema importante, bueno, o sea, tengo algunas cosas que vimos, por ejemplo, ocupar el SJMISC, el paquete SJMISC y particularmente la función FREC, que nos permite... Ay, no sé, calculé. Déjenme... Cargo la base de datos, le cambio el nombre y ocupo la función SJMISC FREC, y que lo que les comentaba antes, que da la estructura de atrición, de muestra y tipo de caso, que son los casos de mayor inconsistencia que lo vamos a ver más adelante. Como le indicaba aquí antes Luis, aquí lo que hacíamos es filtrar y armar una nueva base de datos donde consideramos tipo de atrición igual 1, que es la que está acá. Alejandro, tomemos esto. Alejandro, ¿Sí? ¿puedes agrandar un poco? Es que se ve muy chiquitito. Agrandar un poco para que se vea un poco. Okay. A ver, creo que estos tools, global options. Y no sé, no, ahí quedó muy grande. ¿Quedó muy grande? Así como desde... Ahí está bien, ahí está bien. Aunque se ve feo la tabla, pero... A ver si es... Eso es, ahí se puede... Ya, ahí sí, se ve un poquito mejor. Ya. Bueno, lo que hacemos aquí, bueno, tipo de filtro, filtrado por el tipo de atrición 2016-2019 y por el tipo de casos que es distinto a 2, es el comando va distinto, que es exclamación igual, y eso le hicimos que para el tipo de caso, que no tome estos casos que están aquí con casos con inconsistencias mayores, que son 30 casos, que les voy a comentar un poco de cómo se llama esta base de datos. Está la transformación de white along, la selección de variables y también de longa white al revés, sacar casos perdidos
aquí hay, bueno, algunas cosas para hacer análisis. Esta es la estadística descriptiva. Algo me está demorando el cargar la base de datos en formato long. Vamos a esperar unos minutos, que también mi computador también necesita una recaucha. Pero bueno, por mientras carga les comento el código. Con el SJMISC, el comando frec permite ver la frecuencia de cada una de las variables, aquí me cargó, y mantiene el nivel de etiquetas. Como nosotros ya sacamos los no sabe, no responde, lo identificamos como NA, estas variables quedan vacías, pero se incluyeron aquí NA hacia abajo. Y esto es como uno puede ver generalmente cómo es la redistribución de las personas que en términos como de estatus socioeconómico. Uno puede revisar los promedios a nivel cálculos por hola, con este comando que le decimos, tómame la base de datos el-y, aquí ocupamos el pipe, dentro del paquete dplyr ocupamos la función summarize, y aquí le decimos arma 4 variables nuevas que son status para hola 1, hola 2, hola 3 y hola 4, que son igual al promedio de D01, aquí estamos ocupando la base de datos white, que ocupe el estatus subjetivo de la ola 1 y que aquí elimine los na.remove, elimine los datos perdidos. Ustedes estiman eso, les va a salir el promedio a nivel como transversal de cómo va variando el estatus subjetivo, que uno puede decir como, en términos generales la gente se tiende a ubicar en la clase media, pero como no exactamente la clase media así como el 5, sino que mucho, quizás más frente a la clase media, o sea, el 4. Después también otro aspecto que ver correlaciones entre la correlación entre olas de la misma variable. Aquí estamos alrededor de 0.3, 0.36, 0.30, en general no es alto. Una de las cosas que hemos visto en general con el SOC, en comparación con otros estudios, como por ejemplo la General Social Survey, es que los chilenos en general tienden a ser un poco más inconsistentes en relación a, o no inconsistentes, sino tienen a ser mucho más fluidos sus opiniones sociales y políticas en comparación, por ejemplo, con los norteamericanos. Una forma que es interesante en términos de estadístico descriptivo es hacer un análisis de trayectorias. Lo que hacemos con un análisis de trayectoria, para hacerlo más ilustrativo, aquí redecodifiqué y armé para la base de datos white, armé distintas variables de estatus para tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Aquí ocupo el comando recode del paquete car, y le digo a la variable de estatus subjetivo de la base de datos el white, recodifícame de la variable 0 o sea, del valor 0 al valor 4, personas que se pueden identificar con estatus subjetivo bajo, las personas que son 5, que se identifiquen justo en la media, y de las personas de 6 a 10 en alta. Esta recodificación fue relativamente arbitraria en base a cómo el BI en general se distribuían en base a la frecuencia, y en general las personas, si se fijan, bueno, acá está un poco corrido, pero aquí un porcentaje importante de personas se mantienen en la variable 5, entonces para mantener cierto equilibrio entre las categorías de respuesta. Entonces, un tema interesante que pueden revisar es ver cómo se mueven las trayectorias, por ejemplo, de estatus subjetivo a nivel de, o sea, cuáles son los distintos tipos de trayectorias que existen. Entonces, aquí ocupamos el comando paste 0. El paste 0, para lo que es la función de R que es similar en Excel a concatenar,
que lo que hace es pegar los valores horizontalmente de distintas variables. Entonces, por ejemplo, si yo digo en estatus, si me preguntan a mí en tiempo 1 con estatus social subjetivo, yo digo ya media, en el año 2 digo baja, en el año, y en el año 3 y en el año 4 digo media y media. Entonces se me va a generar una variable para mi caso que diga media, baja, media, media. Entonces, y vamos a ver ahí todos los tipos de concatenación que podemos hacer y con esto lo podemos revisar con esta variable. De nuevo, ocupamos frec, que ocupe el y status, que es guión bajo try, que es de trayectoria, y que lo sortee de manera descendente. Entonces, si fijan acá, van a estar todos los valores de las combinatorias posibles que hay en la base de datos. Entonces, que son muchas. En este caso, cada vez que uno tiene más variables, tiene mucho mayor nivel de combinaciones, pero en términos generales uno va a ver cierto tipo de patrones. Por ejemplo, que las personas que dicen baja, baja, baja a los 4 años tienden a ser también predominantes. Aquí, bueno, ahí hay otro caso perdido entre medio, pero de ahí la que le sigue son las personas que evidentemente. Nosotros hacemos este ejercicio, de hecho, hacemos este ejercicio con el SOC para las presentaciones de los reportes de resultados, inspirado en un trabajo de Luis, de hecho, en que uno podría tomar la variable ingreso y identificar en base digamos, a características económicas personas que están arriba o abajo de la línea de la pobreza. Entonces uno tiene a nivel transversal, tiene la situación de si es pobre o no pobre, y uno puede ver cuáles son, y hacer este mismo ejercicio y ver cómo varían a nivel temporal las personas que se mantienen consistentemente, por ejemplo, debajo de un estado de pobreza, lo que la literatura dice como pobreza crónica, que es, por ejemplo, lo que podría estar pasando aquí, que a nivel sustantivo, y personas que consistentemente nunca caen de la línea de la pobreza. Nosotros lo que detectamos para 3 olas es que hay alrededor de un 40% de personas que en 3 años caen algún nivel de pobreza, y son resultados consistentes que con un trabajo que hace Luis hace un par de tiempo con la encuesta para el CACEN. En lo personal encuentro que este tema puede ser un poco más ilustrativo de cómo se mueven los resultados, pero también este comando paste 0 nos puede servir para identificar ciertas inconsistencias que hay en los datos, más allá como de su valor propiamente descriptivo. También nos puede servir para entender así qué está pasando con variables que nosotros sabemos que no deberían variar en el tiempo o deberían variar profundamente en el tiempo. Entonces, antes de pasar al tiempo, voy a ver las preguntas. A ver si... Creo que no hay preguntas, Alejandro. Yo he estado respondiendo. No. Ya. Bueno, nosotros sabemos que, como les dijo Luis, la variable sexo debería ser, o sea, debería haber cambio en el tiempo, pero o sea, los cambios en el tiempo de sexo son muy raros, digamos, como si lo extrapolamos a la población. Entonces, probablemente cambios de sexo se refieren a errores de registro. ¿Cómo podemos ver una forma relativamente intuitiva a distintas formas, pero esta, digamos, la forma más intuitiva de cómo podemos ver distintos cambios de sexo o inconsistencias en un atributo fijo, como puede hacer el sexo, también con el comando paste 0. Aquí armamos una nueva variable que es check de sexo, con todas las variables de sexo a lo largo del tiempo, y aplicamos voy a cargar de nuevo la base de datos porque aquí me apareció con... ¡Ay, qué extraño! Ya. Denme un segundo que... Voy a cargar base de datos y...
Ya, ahora sí. Ya, lo que pasó es que no tenía filtrado por tipo de atrición. Entonces, no me salía. El SOC está codificado hombres como 1 y mujeres como 2. Entonces, si lo pueden ver en esta tabla, un porcentaje importante de las mujeres también codificadas y un porcentaje importante de los hombres también codificados. Una de las cosas clásicas que van a ver, bueno, aquí una pregunta que pueden ver así es, ¿por qué las mujeres son tantas en el SOC a diferencia de los hombres? Ya, ese es también uno de los temas generales de lo que pasa el SOC, es que los hombres tienden a tener tasas de cooperación mucho más bajas que las mujeres en general, incluso en estudios transversales, y particularmente los hombres se tienden a caer más dentro de los estudios longitudinales. Eso es como a nivel de los temas, de las cosas quizás un poco más sensibles que tiene el estudio, que tiene que ver con, bueno, eso es como para abrir un tema de investigación entero, o sea, un módulo entero en términos de estos talleres, que es el tema de cómo estudiar y controlar el tema de atrición, pero es un tema como que se lo mostramos. El tema es lo que pasa acá. Es decir, nosotros tenemos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos que varían en el tiempo. Hay casos que son fácilmente corregibles. Por ejemplo, este es una persona que en el año 1 dijo que es hombre, pero el resto de los años, 2, 2, 2, dijo que era mujer. Entonces, y lo mismo al revés, hay mujer el primer año y 2, 2, 2. Y hay un par de casos aquí, por ejemplo, que en el año 2 dijo que era mujer, diciéndose se podía hacer hombre. Entonces, hay varias decisiones y nosotros dejamos la base de datos como de esta forma, como Full, porque estas son cierto tipo de decisiones que los investigadores que tienen que tomar en base a documentación, revisión más específica de los datos. Se podrían encontrar otras variables que nos podrían ayudar de mejor manera a identificar qué está pasando, pero una, digamos, de las opciones como, por ejemplo, para formar de este ejercicio, es decir, bueno, si en este caso un año dijo que era mujer, probablemente esto es un error de registro y esto es un hombre, entonces esta persona la podemos recodificar como hombre. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que, por ejemplo, dicen, los primeros 2 años dijeron que era mujer y después dijeron que era uno? Esto puede ser, por ejemplo, un cambio de sexo real. Entonces, habría que ver qué pasa, por ejemplo, ahora con la ola 5, si esto se mantiene consistente o no. Y al mismo tiempo, una persona que dijo hombre pasa a ser mujer. De hecho, aquí hay 3 casos. Entonces, son cierto tipo de decisiones que uno tiene que ir revisando y que son parte propio del análisis del estudio de panel. De la misma forma, puede llegar a pasar con variables que cambian o deberían cambiar en el tiempo, pero de manera mucho más lenta, como por ejemplo edad o educación. La edad, uno podría hacer los cálculos en términos de los terrenos, de cuándo se hacen los terrenos, y pensando que, por ejemplo, a la persona la entrevistan un día antes del primer cumpleaños y al siguiente año la entrevistan un día después de su cumpleaños, uno podría estar manejando en un rango de 2 a 3 años, más o menos, dependiendo de las distintas fechas. Entonces, uno puede hacer una resta simple entre las edades de año a año y podría encontrar distintas como inconsistencias y poder llegar a identificar cuáles son distintos años. Esas son cosas que son parte y forman parte del análisis de datos. Acá, por ejemplo, yo tomé una decisión relativamente arbitraria, que es corregir estos casos en los que al menos hay un valor que es disonante con el resto y lo armonizo con el resto. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo la variable, la base de datos else, la base de datos de sexo para la ola 2, si fijan aquí, ola 2, y enseguida le digo por qué ola 2. Y dentro de eso abro un corchete y le digo que me tome exclusivamente a las personas que dentro de esta variable, de este vector, dicen que tienen un valor de 1, 2, 1, 1. Y aquí está el detalle. En la posición 2 me indica cuál sería la ola que tiene que estar acá. Entonces, o sea, ojo, no el valor, la posición. Este es ola 1, ola 2, ola 3, ola 4. El valor disonante aquí es ola 2. Entonces,
a ese valor le imputo un valor 1 indicándole que es hombre. Lo mismo, y se aplica lo mismo para todos los casos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con estos casos que son, pueden ser hombre y mujer? Aquí la decisión puede ser, o sea, como está relativamente indeterminado, uno puede tomar distintas decisiones respecto a qué hacer estos casos. Acá, para ilustrar el ejemplo, es derechamente asumirlos como valores perdidos. Entonces, hacemos el mismo filtro. Aquí la diferencia es que tomamos el valor, esta raya que significa O en el lenguaje de R, y que lo mande a caso perdido para toda la serie de variables de sexo. Y después volvemos a revisar con estas mismas variables, volvemos a hacer otra variable de check para revisar que ahora sí los códigos están un poco más armonizados y ahora tenemos 4 casos perdidos. Y eso es respecto a algunas consideraciones. Súper, gracias Alejandro. Nos quedan unos 8 minutos, una cosa así, así que bueno, les cedo la palabra a ustedes si tienen algún comentario, consulta, tips que nos quisieran dar o que podríamos responder. Se puede hacer por el chat o si se animan por el micrófono, y también vamos a dejar un par de minutos al final después de despedirnos por si alguien nos quiere hacer alguna consulta más individualizada. No, me parece, bueno, al parecer, ay sí. Te, Alejandro, te preguntan por el tema del cambio de sexo y la inclusión de más género. Ahí yo no sé muy bien cómo lo ha hecho el SOC. Sí, bueno, estamos siguiendo la literatura, actualmente estamos preparando un documento de trabajo que es género no es lo mismo que sexo, y actualmente las distintas encuestas, la General Social Survey y la European Social Survey, están agregando 5 categorías de respuesta para la variable sexo, que son, bueno, no las recuerdo ahora bien, que son no deseo responder, no binario y otra categoría más. Sí, es todo un tema y es un tema que está avanzando. Dentro del diseño del SOC, a nosotros no, es un tema que está pendiente y que estamos actualmente en estudio, como de cómo lo están haciendo particularmente otros estudios comparados con lo que les comentaba anteriormente, pero en términos generales, hasta no tener como un estudio relativamente como, o sea, como sobre qué decisiones tomar respecto a eso, hemos tomado la decisión un poco más conservadora de mantener hombre y mujer, porque también esta es una de las variables clave que nos permite hacer consistencia temporal de los casos. Eso. Súper, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que quisiera preguntarnos algo en la cual pudiéramos ayudar? Bueno, parece que no. Así que, bueno, hay tema de género, efectivamente un tema, pero bueno, el SOC ya hará una propuesta para ello. Si nos preguntan sobre las posibilidades de hacer otros cursos, básicamente el grupo del SOC está creando una unidad ¿cómo se llama, Alejandro? De divulgación, de comunicaciones, en donde uno de los principales roles es efectivamente hacer talleres de este estilo, así que los estaremos informando sobre este tipo de talleres, pero nuestro objetivo en la práctica, bueno, ahora en pandemia lo estamos haciendo online, pero lo que queremos hacer es sobre todo ir a regiones para promocionar el SOC y estar en regiones sobre todo, ¿ya? Para promocionar este tipo de metodologías, promoverlas, ayudar y ocupar el SOC, que es un bien público para las ciencias sociales y público en general en Chile, es gratis el acceso, así que aprovechenlo, ustedes sobre todo, ¿ya? Súper. ¿Algún otro comentario? Oka, creo que ya no hay más, así que Sí. no. Voy a actualizar las cosas que me quedan y estamos. Y me pueden escribir cualquier consulta o duda sobre la base de datos, sobre otro análisis.
Aquí estamos. Gracias, Alejandro. Estamos cerrando. Le damos las gracias por su interés en el SOC. Ojalá que vamos aumentando en esta comunidad del SOC y que pueda persistir en el tiempo. Y bueno, la base de datos es impresionante, así que sáquenle lo máximo provecho que podamos hacer. Los videos respecto a los videos, ahí Alejandro se va a comunicar con la gente de COES, de comunicaciones, y ellos les dirán dónde estarán los videos, ¿ya? Eso, de todas maneras nos vamos a quedar un par de minutos por si alguien nos quiere hacer una consulta más en privado, ya de algunas necesidades en particular. Así que nos despedimos en general, les deseamos lo mejor, ojalá puedan descansar algo durante febrero y bueno, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Chao. Se pasaron. Gracias a todos, gracias. Muchas gracias. Felipe Andrés Sánchez. El ayudante. Sí, lo estoy molestando. Chao, chao. Luis, hola, yo tengo una pregunta, pero sí me esperé, bueno, muchas gracias a Luis y Alejandro por el curso. Una pregunta que creo que me regresa un poco y por eso me esperé al final. O sea, me imagino que hay una ventaja, pero ¿cuál es exactamente la diferencia entre, por ejemplo, esta regresión que sacaron exactamente, de usar las 4 olas para ver cómo la educación está afectando al estatus social? ¿Cuál es la diferencia entre eso, que nos salía, creo que punto 31, algo así, con solo hacerlo transversal? O sea, solo agarrar, por ejemplo, la ola 4, que lo intenté ahorita con los mismos códigos que os pasaron y nos sale, creo que sale 1.31 el coeficiente. Entonces, están diciendo cosas diferentes, me imagino, pero nada más si pudieras como decirlo así, básicamente tal vez me queda más claro. Básicamente porque el modelo de efectos fijos te controla por características constantes en el tiempo, todas las características, mientras que cuando ocupas solo una ola no estás controlando por ello. Entonces esa es la razón de control estadístico. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí estamos controlando si cambia la educación, el efecto, o si queda fija el efecto que tiene eso entre la relación de educación y estatus social. Exacto, eso es. Ok, perfecto. Bueno, y además me imagino también que la muestra es más grande, ¿no? No es razón de muestra, tamaño, es por un tema de controles, que los modelos controlan por cosas distintas. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ok, suerte, que le vaya bien. Gracias. Bueno, ahí está. Felipe, está hasta el final. O quizás dejó el computador prendido. Hola, Julio. Hola, Julio. Y tengo una pregunta de algo que justo me perdí. Sí. Es muy chico. En un momento mencionaste algo de un problema con el SUTBA en uno de los modelos. Sí. ¿Qué modelo era ese y cuál era el problema que no lo alcancé? En realidad son todos los modelos. El problema en SUTBA es que Cluster Standard Error da cuenta de la correlación dentro de la cluster, pero tal vez tú puedas tener interferencia también dentro de los clusters y no es solución el Cluster Standard Error para SUTBA. Eso era lo que quería comunicar. Ah, vale. Ya. Vale, perfecto. Gracias. ¿Ya? Chao. Estuvo muy bueno. Chao. Gracias. Francisca. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Hola, Luis, Alejandro. Bueno, para comenzar, gracias por la clase, estuvo súper buena. Yo trabajo en un centro de investigación de la Universidad del Biobío. Nosotros hacemos investigación eminentemente cuantitativa, pero con datos transversales, así que el tema de la clase vino súper bien. Yo tengo algunas dudas, pero son más de consejos o de formas de aproximarse a los datos longitudinales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una especie de explicación de una variable continua, como con usted era el caso del salario, para controlar esa variación que supone el sexo, que puede variar, pero lo transporto al caso, no sé,
relación entre el salario y número de integrantes de un hogar, por ejemplo, que puede fluctuar también. Se va el hijo, llega una pareja nueva, va cambiando en el tiempo. ¿De qué manera podría uno controlar, quizás a través del modelo de efectos fijos, la relación entre una variable continua como el salario y una variable de tipo numérica como el tamaño? Sí. Que es, no es continua porque al final Sí. es más bien discreta, tiene 2, 3, 4 valores, y esta va a ir cambiando en la serie. Sí. ¿Cómo aproximarse a esos datos? Tienes que incluir la variable en el modelo, como explícitamente en la ecuación. Es la única solución dentro de este contexto. No hay como... No, el modelo, la desventaja que tiene en términos de estimación de coeficientes insesgados, el efecto fijo, primera diferencia, es que no controla por características no observadas que cambian en el tiempo. Entonces, la única manera de controlar por eso es que haya información sobre ello en los datos. ¿Ya? O sea, ahora, si tú tienes... ¿Cuáles serían soluciones alternativas? No solo modelos que hemos visto. ¿Ya? Tienes 3 soluciones en la literatura para ese tipo de preguntas. ¿Ya? La primera, la de alguien, hacer un experimento. Obviamente que eso es muy complicado, ¿no es cierto? Pero tiene otras 2 soluciones que son relativamente muy utilizadas en economía. Una regresión discontinua, que es difícil de hacer con estos datos de panel, pero otra cosa que sí se hace en economía con datos de panel, que es aplicar una variable instrumental, como un efecto fijo. No sé si tú conoces de variables instrumentales, pero ahí tienes esa solución, mezclar variables instrumentales con efectos fijos. Es medio complicado, pero existe en la literatura. El libro de Pischke, de Angres y Pischke, que tenemos citado, te sugiero ver las secciones de variables instrumentales y ahí él como que va mezclando las cosas, los métodos. Ah, perfecto, ya. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros en el centro fuéramos a hacer una investigación con datos de panel y tuviésemos dudas, ¿los podríamos contactar a ustedes? Sí, por supuesto, siempre que podamos resolver. De todas maneras. Sí, no hay problema. Podemos hacerlo sobre el equipo del SOC. Bueno, es como está para eso, sobre todo para resolver consultas del SOC, del diseño de los datos. Y por mi caso, siempre que el tiempo me lo disponga, pero sí, puedo resolver cosas más técnicas. No hay problema. Perfecto. Oye, ¿y hay una forma de contactarlos a ustedes directamente o siempre está el SOC como intermediario? En el caso de Alejandro, no sé muy bien para el tema del SOC, y en el mío... No, me pueden contactar directamente a mi correo. Ya, ¿y dónde puedo encontrarlo? ¿El correo? El correo mío está, el con el que trabajo siempre, con el que le mandé los links, que es en mi correo de la Católica, que es como el oficial. Vale, para sacarlo luego. Sí, y el caso mío, búscame en la página, pon el Luis Maldonado, Sociología, Universidad Católica, y ahí me vas a encontrar con mi información y mi correo. Perfecto. Muchas gracias, porque estamos ahora tratando de expandirnos en el centro de investigación y hacer cosas con datos de panel. Puede ser el SOC, que no sabíamos que tenía tanta variedad de variables. Y entonces cualquier cosa por ahí que no podamos resolver juntos, poder contactarlo a ustedes, porque son los que más se manejan con los datos. Así que muchas gracias, esa era mi duda. Y espero también que descansen y que estén muy bien. Ya, pues. Así que me llevo sus correos y espero que estemos en contacto. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.